Buenas, hoy estamos por acá con física. Vamos a estudiar un poco lo que es el método científico. ¿Ok? El método científico es la forma correcta de estudiar los fenómenos. El método científico es el que se utiliza para determinar eh, leyes de la naturaleza. Él tiene unas fases bien importantes que vamos a estudiar y hay que seguir al pie de la letra. El método científico se denomina entonces al conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimientos con rigor y validez científica. Si no se sigue este método, no se le otorga ninguna validez al estudio. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de la ciencia. Hay que seguir la estructura de forma ordenada y sistemática para poder producir conocimientos válidos. ¿Ok? Eso sería entonces el método científico. ¿Qué características tiene entonces el método científico? Las características del método científico son las siguientes. A ver, los hechos son su fuente de información y respuesta. Nada de cosas imaginadas en nuestra imaginación. Son a través de los hechos que nosotros hacemos los estudios. Se atiene a reglas metódicas, es decir, que cada persona no puede establecer sus propias reglas, no. Las reglas están establecidas y son metódicas y sistemáticas, hay que seguirlas todas. Se vale de la verificación empírica. Y este término es bien importante, empírico. Empírico es todo aquello que ocurre a través de la experiencia. Empírico es todo aquello que hacemos. Empírico es todo aquello que podemos estudiar de forma tangible a través de la experiencia. Eso quiere decir empírico. Entonces, la verificación tiene que ser empírica. No puede ser de un análisis mental, de un análisis, una analogía, digamos, sin una base real, firme, tangible. No es válido. Solamente es válido aquello que es empírico para el método científico. Es autocorrectivo y progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos equivocamos al realizar una verificación, ¿a qué me refiero con equivocarnos? Que teníamos una idea de lo que queríamos conseguir, pero al final nos damos cuenta de que esa idea era falsa. Entonces simplemente volvemos a plantear o volvemos a hacer el procedimiento cambiando algunas cosas para hacer una nueva verificación. Si esa verificación nos da otra vez una respuesta negativa, pues entonces reajustamos todo y hacemos nuevamente una verificación. Y es por eso que dice que es correctivo y progresivo, porque aún si llegamos a una respuesta negativa, igual podemos hacer correcciones y nuevamente aplicar el método hasta llegar a la conclusión, una conclusión determinante, científicamente válida para establecer leyes. ¿Cuáles son los pasos entonces? Bueno, los pasos son 4 en general, que son la observación del fenómeno, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la emisión de conclusiones. Estos son los 4. Pero vamos a ver de qué trata cada uno. Cuando hablamos de observación, formulación de hipótesis, cuando hablamos de experimentación y cuando hablamos de conclusiones, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver cada una. A ver, en el paso 1 tenemos la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, los científicos se caracterizan por una gran curiosidad y deseo de conocer la naturaleza. Cuando un científico encuentra un hecho o fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención. Por ejemplo, si yo abro el refrigerador, el freezer de mi casa y observo que se forma hielo en las paredes, entonces yo me planteo una hipótesis. El hielo de las paredes de mi freezer es el gas que está dentro de la nevera que se congela y por eso yo lo veo así blanco. Entonces ese gas que está dentro de la nevera que me enfría las cosas es el que se transforma en hielo. Esa es mi observación y yo entonces hago una suposición. Esa suposición que yo he hecho es la hipótesis, viene a ser mi paso 2. Entonces en el paso 1, que es la observación, yo simplemente abro la puerta de mi freezer, observo y digo se está formando hielo en las paredes. Y cada día que pasa lo abro, hay más hielo y lo vuelvo a abrir y hay más hielo y cada vez hay más hielo. Es decir, que yo observo que todos los días aumenta la cantidad de hielo en el freezer. Entonces, mi hipótesis es que el gas que está dentro de la nevera, de mi freezer,
que congela todo se está convirtiendo en hielo. Esa es mi hipótesis, ¿no? Es mi suposición. Ahora, entonces en el paso 3 nosotros tenemos que experimentar. A ver, ¿cómo experimentar? Bueno, tenemos que tratar de enmarcar esa situación de tal forma de poder comprobar si es cierto o es falso lo que yo he supuesto, porque fue una suposición que yo hice, algo que mi mente dice o mi razonamiento dice, debe ser así, pero no necesariamente es así. Puedo estar equivocado y no haberme dado cuenta. Entonces, la experimentación, yo planteo una situación en la cual pueda verificar esto, ¿no? A ver, una verificación podría ser hacerle un orificio a los conductos por donde pasa el gas y ver si este gas se congela. Revisar si el gas que está dentro de la nevera se puede atravesar el metal y transformarse en hielo. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay diferentes métodos y técnicas. Y luego entonces emito los resultados que viene a ser al final, la emisión de conclusiones. Entonces, en la experimentación yo me planteé unas situaciones, que si hacer un orificio, que si sacarle el gas, que si adicionarle más gas, etc. Eso es la parte de la experimentación. En la conclusión yo voy a determinar si estos experimentos me sirvieron para decir si mi hipótesis es verdadera o es falso. En el caso del freezer, yo me voy a dar cuenta de que el gas no se puede escapar de nuestro freezer, porque si se escapara de nuestro freezer, entonces simplemente él no enfriaría más. Entonces hago otra hipótesis, vuelvo al primer paso, vuelvo a observar y en la formulación de la hipótesis ahora voy a decir, por ejemplo, el hielo que se forma en el freezer es el agua del ambiente que al chocar con las paredes se congela. Y entonces ese hielo que yo veo es agua congelada, agua que estaba en el aire y al entrar al freezer se pega a las paredes y se congela. Entonces, ¿cómo hago mi experimentación? Bueno, agrego más agua, veo si la humedad del agua es mayor, es menor, agrego al freezer, encuentro la manera de agregar al freezer solamente aire seco, sin humedad, y ahí puedo hacer varios experimentos. Y luego voy a concluir, que va a ser la conclusión correcta. En esta conclusión yo voy a decir entonces que el agua el hielo que se está formando dentro del freezer es por el agua que está contenido en el aire, que se solidifica y vuelve hielo. Entonces, seguido los pasos, la observación, mi hipótesis o suposición, la experimentación y luego las conclusiones basadas en lo que he observado de resultados de los experimentos. ¿Bien? Esos serían entonces los pasos del método científico. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.